Saludos, amigos del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito en vivo, en directo y a todo color desde la ciudad de Medellín, Colombia. Aquí en mi ciudad, 21 grados centígrados. En Alemania, 7 grados centígrados. Aquí la hora de Colombia, 7:20 p.m. En Moscú, en Rusia, son las 3:20 de la mañana. Hoy, en Rusia, a las 3 de la tarde, hora de Moscú, se celebrará esta anexión de estos territorios de Ucrania a la Federación Rusa. A propósito, los saludo a todos. Muchas gracias por sus comentarios. Hoy me puse las gafas para poder leer algunos de sus comentarios, para poder interactuar con ustedes, ya que me le bajaron el zoom a la pantalla. Se estaba tildando un poco el computador, pero esto que está ocurriendo, en primer lugar, ya no tiene marcha atrás. Este 25% del territorio ucraniano que va a ser anexado a Rusia, ya Rusia con toda seguridad no se lo va a volver a entregar a Zelensky, aunque nuevamente en el día de hoy, en su discurso, él dice que con toda seguridad él va a retomar estos territorios. ¿Acaso Zelensky desconoce la advertencia de la Federación Rusa si él intenta atacar estas 4 regiones? Porque los Estados Unidos saben al pie de la letra qué es lo que podría ocurrir. Este discurso del día de mañana, sí, es muy importante. El discurso de Putin a las 3 p.m. hora de Moscú. Son 8 horas de diferencia con relación a la hora de Colombia. Y sí, claro, algunos amigos del canal, como Chartran, él habla de que esto que está ocurriendo es un robo, que la federación se está robando estos territorios. 7 meses de robo, según Chartran, 7 meses en los que han interactuado tropas de ambos países, 7 meses en los que Chartran, amigo del canal, no le ha dicho a los usuarios de este canal realmente qué fue lo que ocurrió, por ejemplo, en Donbass desde el año 2014. Porque la ONU últimamente, a través de Guterres, el secretario de las Naciones Unidas, él está actuando como vocero de todos los países que conforman esta organización. Y he estado investigando y hasta el día de hoy no han habido votaciones en la Asamblea General ni en el Consejo de Seguridad de la ONU al respecto de estos referéndums o al respecto de esta anexión. Todo ha sido comentario de parte del secretario Guterres, quien en su última buena obra de hombre samaritano, él se metió en el tema en Estambul del acuerdo para la salida del trigo de Ucrania, que parte de ese acuerdo se hablaba de que iban a ayudar para que saliera también el cereal y los fertilizantes de Rusia, algo que no ha ocurrido. Sí, con los anteojos puedo leer bien sus comentarios. Me hablan del oleoducto, claro. ¿Qué está vendiendo la Unión Europea al mundo desde que ocurrió este accidente allá en el Mar Báltico? La idea es que la gente crea que fue Rusia quien a propósito dinamitó, destruyó estos gasoductos Nord Stream 1 y 2 para que no le llegase en este invierno, en Alemania que hoy están a 7 grados centígrados, para que no les llegase gas y que sus habitantes, sobre todo los europeos, sufrieran por el frío en este próximo invierno, todo por culpa de Putin. Pero esperen a que investiguen. Gazprom y la compañía que maneja estos gasoductos de Nord Stream ya está investigando, son ellos quienes van a hacer las reparaciones
Porque yo pregunto, una vez que estas reparaciones las haga Rusia y que de pronto el suministro de gas se reinicie hacia Alemania, van a continuar diciendo que el culpable es Putin, que él se autodestruyó estos gasoductos. ¿Con qué fin? No. Ursula von der Leyen, esta gente de la OTAN y los Estados Unidos, al menos deben esperar a que la investigación sobre estos hechos dé resultados, porque están suponiendo de que nosotros vamos a creer solamente en el mensaje que ellos están enviando. Saludos Mario Velarde, Joe Was. Exactamente lo que dice Joe. Cuando le preguntaron a esta gente de Nord Stream, a los técnicos, si hay una fecha planeada para terminar las reparaciones, la respuesta que fue publicada inclusive en el día de hoy, no hay una fecha exacta para renovar el flujo de gas por estas tuberías, aún con la llegada a Rusia de las turbinas reparadas por Siemens en Canadá, que tampoco han vuelto a hablar sobre esto, porque las noticias se emiten y prácticamente ya a los 15 días mueren, pero no nos podemos olvidar del historial de lo que ha ocurrido en estos 7 meses, porque como lo hemos venido manejando en este canal y muchos canales que ustedes ven, se está narrando una historia día a día para que se pueda encadenar los hechos y más o menos poder uno decir que algo pudiese ocurrir, que es lo que tratamos de hacer por este canal, que algunas veces nos equivocamos, pero la idea es como, por ejemplo, ¿qué podría pasar luego de esta celebración en Moscú, mañana 3 p.m. hora de Moscú? ¿Cuál sería el siguiente movimiento de ese Zelensky que hoy salió altivo en su discurso prometiéndole al pueblo ucraniano que iba a recobrar, a retomar estos territorios perdidos? Amigos del canal, a Milton le da risa. Bueno, muy bueno que le dé risa porque uno no puede estar serio todo el tiempo. Hay que sonreír, hay que sonreírle a la vida. ¿Qué otros países se están beneficiando en este momento? Y no solamente qué otros países, sino están vendiendo también la idea de que Putin, de que Rusia está sola. Y yo creo que ustedes también van a estar de acuerdo conmigo. Hace unos días vimos a Putin allá en Uzbekistán, allá en Samarcanda, dándole la mano al presidente de la India, al presidente de la China, haciendo negocios con Irán y con otros países. No ha habido un consenso en la ONU, en ninguna otra organización, sobre el tema de lo que está haciendo Rusia, de esta anexión a estos territorios. Pero existe gran incertidumbre, no solamente por lo que pudiese ocurrir luego de la anexión mañana a las 3 p.m., sino por qué podría ocurrir con el tema, por ejemplo, del gas, donde el comunicado de Rusia sea que definitivamente y a raíz de estos atentados, Rusia va a suspender indefinidamente el flujo de gas a Europa, porque Estados Unidos no estaba abasteciendo a Europa como lo había prometido con gas licuado. El de Noruega tampoco es suficiente. Acuérdense lo que ocurrió en Crimea allá en el 2014. Miren cómo celebraba la gente. La anexión de Crimea a la Federación Rusa. Russia or Sacred Land, nuestro amado país, Rusia. Yo no veo aquí que estén convenciendo a la gente con un revólver en la cabeza para que hagan lo que están viendo ustedes. Esto fue en el 2014, repito, fue en Crimea. Seres humanos que vieron con buenos ojos esa anexión a un país con más recursos, a un país que les prometía seguridad, porque en el 2014 hubo un golpe de Estado en Ucrania. Ahora que mencionamos el tema del golpe de Estado, ¿cuál fue el comunicado que emitió las Naciones Unidas cuando eso ocurrió? Nada, yo no he encontrado comentarios en esa época, pero ahora la ONU está prácticamente de tiempo completo siendo un vocero
a favor de Zelensky. Y no he escuchado el primer discurso de parte de Guterres, Antonio Guterres, sobre lo que ocurrió en el Donbass. Y yo insisto en el tema porque es bueno, como dice Libertad, hablar de 8 años de masacres en el Donbass. Y correcto, y las Naciones Unidas han callado. A propósito, en el día de hoy, el presidente Vladimir Putin firmó un decreto en el que reconoce a Gerson y a Zaporilla, como también él reconoció a Lugansk y a Donetsk antes del inicio de esta guerra. Esto todo es un protocolo que sigue el presidente de Rusia paso a paso. No es algo improvisado. Ya reconoció a estas dos últimas regiones. Ya mañana se va a celebrar la anexión. Obviamente también viene posteriormente esa firma y esa aprobación por parte de las dos cámaras de la Federación Rusa. Este territorio del que estamos hablando en estos últimos 2 días ya se debe considerar a partir de 3 p.m. hora de Moscú del día viernes territorio de la Federación Rusa. Es a partir de este hecho que muchos dicen que es un robo, lo llaman anexión. Es un hecho contundente, ya no es el nombre que le demos a esta recuperación de la dignidad de los habitantes de estas regiones. Es un hecho contundente sobre el cual y a partir de esta anexión que se debe iniciar todo tipo de estrategias para buscarle un cese al fuego y no un escalamiento nuclear, amigos del canal. Porque si Biden, presidente de los Estados Unidos, si Úrsula y si el mismo Zelensky continúan vendiéndole al pueblo la idea de que ellos van a retomar estas regiones, ya no hay forma, es una posición no mía, sino de Vladimir Putin, y él no se va a mover ni un centímetro, ni sus asesores, ni sus funcionarios van a apartarse de esta consigna, que ya esto es, como se dice en mi tierra, pan comido, amigos del canal. Moldavia, claro, Transnistria está allá, Odessa también viene próximamente, y todo esto, así como este envío de este misil KH-59 del día de hoy que lo lanzó Rusia. ¿Y saben hacia qué región lanzó Rusia este misil? Segunda vez, en segunda ocasión, el lugar donde nació el presidente Zelensky, que se llama Krivoy, allá le lanzaron este misil. Rusia sigue enviando mensajes. Por ejemplo, cuando hay munición de la OTAN, allá les envían. Cuando hay discursos malintencionados de parte de Zelensky, allá le envían su misil, allá donde nació Zelensky. Miren cómo se ve en el día de hoy la Plaza Roja, allá en Moscú, los preparativos, y van a ver cantidad de videos al respecto de lo que va a ocurrir mañana. Digo mañana porque aquí en Colombia todavía hoy es jueves, pero este evento y sobre todo el discurso de Putin va a ser muy interesante, porque en este discurso lo más seguro es que él nos informe sobre qué es lo que va a hacer con esta movilización parcial de 300.000 hombres de Rusia, porque recientemente yo escuché de boca de Dmitry Medvedev que estas tropas, estos soldados van a ser enviados para asegurarse de que no quede en territorios anexados ni un solo hombre de las fuerzas de Ucrania o mercenarios de la OTAN o soldados de la OTAN, porque ya esto es parte del contenido de esta anexión, es que este ya es territorio de Rusia. Estos 300.000 hombres, esa va a ser la tarea de asegurarse de que ni un solo soldado de Ucrania quede en este lugar. Ahora,
tocando el tema de lo que es muy reciente, el tema del mar Báltico. Yo creo que deberían enviar también a esta gente de la Organización Internacional de Energía Atómica que fracasaron allá en Zaporilla, yo no sé a qué fue esta gente, pues que los envíen allá también para que hagan sus discursos allá en Ginebra. Y promete Estados Unidos, que eso sí me dio risa al día de hoy, que van a programar el envío de más HIMARS, creo que decía el artículo 18 HIMARS a Ucrania y que se demoran por ahí 2 años en fabricarlos. Porque con esta posición adoptada por Vladimir Putin, ¿quiénes son los que están quedando muy mal? No solamente ante el mundo, sino ante sus países, sus constituyentes. Son estos líderes como el de los Estados Unidos, como Úrsula, como Borrell, como Macron, porque es Rusia la que está tomando control territorial. Es Rusia la que está advirtiendo. Es Rusia la que cambió de un operativo especial a una movilización parcial. Y dice Zelensky en su discurso en el día de hoy, a los rusos, porque ya él los discursos los está haciendo en ruso, les dice, es Putin el único habitante de Rusia que quiere la guerra. Los comandantes ucranianos quieren enviar a sus soldados a morir a Ucrania. Y este hombre cree que solo con palabras, con poemas, le va a dar una solución a esto. Es hora de que el presidente Zelensky se dé un bañito con agua fría, se eche agua en los ojos, caramba, despierte. Es una realidad. 3 de la mañana hora de Moscú. Ya van a ser las 4 de la mañana, muy parecida a la hora de Kiev, allá donde está Zelensky. Despierte Zelensky. No sé si el hombre madruga, porque él allá en el búnker con toda seguridad va a tener un televisor allá instalado, a través de su celular, va a estar metido en los directos de YouTube, escuchando, porque él habla ruso, las palabras del presidente de la Federación Rusa. Y algunos dicen, amigos del canal, que las anexiones están de moda. Y yo digo, y van a estar de moda, todo depende de la actuación de Occidente, porque si Occidente continúa como lo están haciendo guerra sucia contra las tropas de Rusia, esto va a continuar y van a continuar las anexiones. No porque haya muchos rusoparlantes, el ADN de Rusia allá en territorio de Ucrania, sino porque es la forma, la respuesta que da Rusia cada que Zelensky y la OTAN mueven sus proyectos, como este proyecto que, según entiendo, esto de que ocurrió en Kharkiv, este operativo de hace unos 8 o 10 días, fue planeado, construido, fabricado en los Estados Unidos. Allá en el Pentágono estuvieron planeando cómo iban a hacer y con ese plan, no sé quién fue el artista allá, quién de los generales de los Estados Unidos tuvo esta genial idea. Esta genial idea, lo único que logró hacer fue acelerar el inicio de los referéndums. Yo me acuerdo recientemente que escuchaba las palabras del secretario de Defensa Lloyd Austin, cómo él hablaba con mucho orgullo y soberbia sobre cómo la misión de Estados Unidos y la misión de la OTAN era debilitar a Rusia. Y qué bueno, él va a ver en vivo y en directo, Lloyd Austin, secretario de Defensa de Estados Unidos, el discurso de Moscú a las 3 de la mañana del viernes, donde Rusia va a anexar estos territorios. Entonces yo no entiendo cuál ha sido el logro de Estados Unidos enviando tantas armas, tanto dinero, lo mismo la OTAN, si todo este esfuerzo que ha prácticamente han esculcado los bolsillos de la población de los Estados Unidos, que ha contribuido a este tema de la inflación que cada día está escalando y parece que los Estados Unidos está en una mala racha. Miren lo que ocurrió recientemente con este fenómeno natural de este huracán que causó pérdidas de seres humanos y también la Florida está prácticamente en un nivel catastrófico, edificaciones por el suelo, pérdidas
millonarias en dólares. Y esto obviamente va a incrementar ese caos económico por el que está pasando Estados Unidos. Y no ha podido el gobierno de Estados Unidos enviarle al mundo un mensaje o la seguridad de que como país tan poderoso está en capacidad de buscar una solución a este dilema. Seguimos viendo a este hombre, el presidente de la Federación Rusa, con el sartén por el mango, prácticamente dirigiendo, creando una dirección en el tema económico, en el tema energético, en el tema social, porque él es el que está prácticamente poniéndole el cascabel al gato. Él está desafiando al mundo occidental, no una, no dos, una y otra vez. Y por eso estamos tan pendientes de este discurso de las 3 p.m. hora de Moscú. Ese gas, la situación es bastante preocupante, pero lo más importante es que no permitamos que estas noticias del mundo occidental, de estos canales, quieran enlodar siempre con todas las noticias sobre lo que hace Rusia, que todo, según ellos, es mal hecho, como el ataque a lo del Nord Stream. Esta anexión tiene una explicación de estos territorios, pero ninguno de estos canales pro-occidentales se toman el tiempo para explicar en el contexto qué es lo que ocurría en estas partes de Ucrania. Dice Yoyo que mientras Haití muere de hambre, es que Haití, desde que yo era un pelado, 6, 7 años, siempre han hablado que Haití siempre ha tenido problemas económicos. ¿Y qué país del mundo ha ido en su ayuda? Miren cómo Estados Unidos envía miles de millones, 40,000, 80,000 millones de dólares a Ucrania. Y miren lo cerca que está Haití de los Estados Unidos. ¿Cuántas veces Estados Unidos ha podido reconstruir Haití, ayudarles económicamente, generando progreso? O miren cómo tienen a Cuba. Ni hablar de esa situación, que esto prácticamente no tiene explicación humanitaria, no tiene explicación de cómo las Naciones Unidas, que saben la situación, que tienen a un Guterres que está supuestamente protegiendo las vidas humanas de la gente de Ucrania, ¿cómo es que Guterres no ha logrado solucionar el problema cubano? No ha logrado solucionar el problema venezolano, pero están todos concentrados en el tema de Ucrania y todos continúan como los caballos con el tema de que la única solución es más armas, más ayuda, más soldados y cada vez armas de más largo alcance, y no han podido entender que ya Rusia hace meses, desde el inicio de la guerra, les ha dicho hacia dónde vamos y a dónde podría solucionarse este dilema. Pero no hay más solución. Desafortunadamente, los líderes occidentales que están a cargo no ven otra opción. Se les acabó el mundo. Primero hay que solucionar este incendio apagándolo antes de que coja unas dimensiones más grandes, que es lo que podría ocurrir. Y voy a estar muy al tanto de esta situación a partir de mañana 3 p.m. hora de Moscú, escuchando la forma como van a dirigir la política Zelensky, Borrell, el presidente de los Estados Unidos. Porque ya vemos que el secretario de Defensa de Estados Unidos ya está callado, no hace mucho comentario. Están permitiendo que todo se resuelva en Ucrania y que todo lo pague el pueblo ucraniano, porque Ucrania no solamente están poniendo los muertos, sino esa deuda tan gigantesca. Y Zelensky hablaba hace 2 meses de la reconstrucción de su país, sin ni siquiera solucionar los problemas actuales.
Rusia continúa atacando, Rusia continúa comprándole más drones a Irán, y yo pienso de una forma personal que Odessa continúa siendo un lugar que podría ser también parte de Rusia, como lo fue Crimea en el año 2014. Amigos, nuevamente les agradezco mucho su visita. Ayúdenme con suscriptores en sus barrios, en sus lugares de trabajo. Muchas gracias y los espero mañana. Aprender es ganar. Feliz noche y feliz